Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. La actualidad. La actualidad. La actualidad. La actualidad demanda cuidar nuestra salud. Estar informados es nuestra mejor herramienta. Hipócrates 2.0. Investigación y vanguardia en salud. Una producción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes. PUIRE. Hipócrates 2.0. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0, yo soy Mauricio Rodríguez. Como cada semana los saludo con muchísimo gusto, gracias por acompañarnos aquí en Radio Universidad una vez más. En el programa de hoy presentaremos la segunda parte de la charla que sostuve con la doctora Cristina Sive-Garbach y el doctor Germán Buitrón Méndez respecto a al estudio de las aguas residuales. Ya platicábamos la semana pasada los conceptos principales, las aplicaciones que pueden tenerse al estudiar las aguas residuales, todo lo que se analiza, algunas de las perspectivas. Hoy vamos a continuar esta conversación con ellos, así que sin más vamos a escuchar de nuevo sus cápsulas curriculares y regresamos para seguir la conversación. Cristina Sive-Garbach es doctora en agronomía por el Instituto de Edafología de la Universidad de Hohenheim en Alemania. Es miembro fundador del Grupo de Trabajo Suelo y Ambiente, que estudia los procesos de degradación de los suelos por las actividades humanas, así como las implicaciones del riesgo agrícola con agua residual y el impacto de las actividades mineras e industriales sobre las aguas residuales. Es profesora de curso de posgrado en varias entidades de nuestra universidad, miembro nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores y actualmente es investigadora titular en el Departamento de Ciencias Ambientales y del Suelo del Instituto de Geología de la UNAM. Germán Buitrón Méndez es ingeniero químico por la UNAM, maestro y doctor en Ingeniería del Tratamiento de Aguas por el Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas de Toulouse, Francia. Sus principales líneas de investigación son el tratamiento de aguas residuales y recuperación de productos de valor agregado, biocombustibles químicos. Es profesor en la Escuela Nacional de Estudios Superiores en Juriquilla y en el posgrado en Ingeniería en nuestra universidad, miembro nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, de la International Water Association y del Consejo Mexicano de Biogás. Actualmente es investigador titular en la ENES Juriquilla de la UNAM, en la ciudad de Querétaro. Perfecto, pues estamos listos para comenzar, pero primero quiero agradecerles a los dos, Cristina, Germán, muchísimas gracias por aceptar la invitación y estar acá en Hipócrates 2.0. Cristina, bienvenida. Muchas gracias, Mauricio, al contrario, es un placer. Germán, también bienvenido, muchas gracias. Gracias a ti, Mauricio, muchas gracias. Germán, quería preguntarte un poco la perspectiva ideal después de lo que ustedes hicieron para el monitoreo de la pandemia, de la actividad del virus del COVID en aguas residuales, este valor casi predictivo que tiene sobre el comportamiento de la epidemia. ¿Tú cuál ves que sea el escenario ideal para que se pudiera implementar? Si ahorita se te acercara los nuevos gobernantes a decirte, a ver, ¿qué vamos a hacer para que esto salga bien? ¿Qué les dirías? Sí, esta pregunta es muy interesante, ¿no? Porque también a nosotros se nos acercaron los organismos operadores de plantas de tratamiento, porque en el momento hubo mucha inquietud y el trabajador de una planta de tratamiento no se iba a contaminar por estar ahí, y dado que estaba llegando. La muy buena noticia es que los drenajes son tan agresivos que el virus aún no se sabe si estaba allí o no, pero los fragmentos genéticos que llegaban a una planta de tratamiento ya no salían. Es decir, si ya no salían, pues no podía haber virus, ¿no? La planta de tratamiento removía efectivamente el material genético y por lo tanto, pues los virus no estaban. Entonces, al final de la planta de tratamiento
en muchas, porque muestreamos no nada más en Querétaro, en Puebla, Monterrey, Cancún. Al final de la planta de tratamiento ya no había estos restos genéticos, o había muy pocos, ¿no? Entonces, si hay muy pocos, pues es que ya no, por inferencia, pues ya no está el virus, ¿no? Eso es una tranquilidad que tranquilizó también para los operadores de las plantas de tratamiento, que tenían que tener los cuidados que deben de tener. Más fácil se podrían enfermar si no tienen cuidados de otros virus como el hepatitis, en fin, los virus comunes que es del coronavirus. Esto es importante y por lo tanto es también esto importante. El punto de muestreo pues puede ser ya en un futuro, como dije, zonas en donde convergen varios drenajes, no en la planta de tratamiento a la entrada, porque ahí ya es demasiado tarde. Es planificar para muestrear a través de pues colonias, por ejemplo. Yo muchas veces decía, es importante saber, nosotros tuvimos 3 plantas en Querétaro, muestreamos 3 plantas y sabíamos cuánta población aledaña tenía cada planta. Y no era necesario, por ejemplo, subir el nivel de peligro en toda la ciudad. Había zonas que sí eran más vulnerables que otras zonas y eso era detectado ahí. Entonces, poner puntos en donde convergen grandes ramales del drenaje antes de que llegue la planta de tratamiento. La planta de tratamiento ya es el final y ya está todo mezclado. Antes, ir separando por colonias o por municipios, por asentamientos, ¿no? Y esto pues daría mucha información y no nada más en cuanto al coronavirus, sino también otros virus, por ejemplo, de la hepatitis A, de la poliomielitis, de otros indicadores que están allí presentes en los virus. Esto sería lo ideal porque sería una fotografía del estado de salud de una colonia o de una población. Y el sector salud, pues se podría beneficiar mucho porque hay un montón de varios organismos indicadores que al sector salud lo podrían alertar que en ciertas zonas se está viendo, por ejemplo, sarampión, esto de la viruela del mono. No, de hecho, me acuerdo hace no mucho se encendieron las alarmas porque en el drenaje de Nueva York encontraron el poliovirus y no sabían cómo interpretar esa información de pronto. O sea, porque también te puede dar tanta información porque vas a empezar a encontrar algunas cosas que no tenías ni idea que andaban por ahí circulando. Y le quiero agregar un elemento más de dificultad, que es los límites éticos y regulatorios de andar buscando en el drenaje, ¿no? O sea, imagínate, puede llegar a ser casi intrusivo que tú estés viendo lo que está desechando un edificio o una colonia. Y sí tiene que haber límites bien claros. Imagínate, afuera el drenaje de una preparatoria, puedes buscar drogas, poner operativos en la escuela o en una colonia. Eso ya se hace. Eso se hace en las grandes ciudades como Ámsterdam o como Barcelona. Y muestrean en las zonas donde saben que hay antros y que pues ahí puede haber consumo y toman consecuencias al respecto. Sí, pero tiene que estar enterada la población, ¿no? Ah, claro, por supuesto. Los lugares saben y les dicen, aquí vamos a estar vigilando qué se consume y qué sale por su drenaje. Eso lo tiene que hacer alguien como la Conagua, ¿no? O sea, tendría que ser algo, o lo tendría que dirigir, o tendría que haber pues desde cómo lo organizas y quiénes lo hacen, y todos lo tendrían que hacer con los mismos métodos, etcétera. Sí. Tendría que haber pues una red en donde también los laboratorios, o sea, sí, están acreditados y todo, pero esta información tiene que confluir en un organismo central que esté por encima de los ZAPAs y los ACMEX y los... Exactamente, sí, eso yo también estoy de acuerdo. Sí. Quiera, tiene ¿no? que haber y además que lo que orden. puede, porque no tienen presupuesto, no tienen cómo. O sea, tiene que haber conciencia de que esto es una herramienta importante que nos puede ahorrar mucho en otros sectores y por eso le vamos a invertir. Y no es algo que ahorita es un costo adicional y donde nadie bien sabe y luego para qué sirve, porque nada más termina los datos quién sabe dónde y no hay realmente un seguimiento y un procesamiento y etcétera, ¿no? Y no hay confianza en que esto sea comparable, etcétera. Y pues yo creo que ahí sí nos falta volver a invertir en esos laboratorios,
pues regionales y más locales. Pero fíjate que eso sí se puede hacer, Cristina. Justamente ese dilema surgió cuando hicimos con los colegas del TEC de Monterrey, que ellos tenían allá montado en Monterrey y monitoreaban cada edificio ya en un sistema pues establecido, ¿no? Y varias de las organizaciones que estuvimos trabajando, nosotros en Juriquilla, entró gente de la Ciudad de México, de varias dependencias, gente del Politécnico, incluso del SACMEX. Hicimos un estudio, pues tomamos agua de un mismo lugar y los diferentes laboratorios tratando de reproducir la metodología, lo hicimos en varios lugares. Y por ahí está el artículo publicado, ¿no? Porque también eso lo hicimos, ¿no? Ver qué tanto se reproducía con una metodología que ya estaba estandarizada. Hicimos todo ese esfuerzo. Y todo ese esfuerzo, pues, estuvo detrás un proyecto pagado por la CTI de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, eso fue, digamos, después de que montamos el método, era estandarizarlo y hacerlo con varios laboratorios, y fue muy, muy bueno, porque sí salió y detectábamos las desviaciones, veíamos qué era lo que hacían diferente. ¿Buscaban algo en particular, así el SARS-CoV-2 o...? Muestreamos, el lugar de muestreo eran varios puntos de la Ciudad de México, y esa agua se analizaba en 5 laboratorios diferentes, con el mismo procedimiento en teoría, con diferentes manos, digamos, lo que cambiaba nada más eran las manos del analista. Y pues tuvimos buenos resultados, muy buenos resultados, estandarizando el método, ¿no? Eso es lo que buscamos. Era con el SARS-CoV-2, que lo hicimos, y con varias gente del Politécnico, de la UNAM, del TEC de Monterrey. No, y eso se lo puedes aplicar a los aviones cuando aterrizan, analiza sus aguas residuales del avión. Sí, eso lo hacía Holanda, cuando querían cerrar por ver si no traían gente con el coronavirus a bordo, pues analizaban las aguas, los detenían, y ya que salía el análisis de las aguas, y si eso daba negativo, los dejaban pasar, ¿no? Oye, Cristina, también no quiero dejar de preguntarte sobre la resistencia antimicrobiana, porque es un tema en el que las aguas residuales pueden jugar un papel crucial para el estudio de la resistencia antimicrobiana, pero para la diseminación. O sea, sí ocurre claramente. O sea, nosotros hemos analizado el agua, y en el agua buscamos tanto a los fármacos, también a genes de resistencia a estos antimicrobianos. Y encontramos en el agua claramente que hay una cierta cantidad, una concentración, y cuando esa agua es usada para riego agrícola, como es usada ahí en el Valle del Mezquital, pues también vemos que inmediatamente cuando empiezan a regar, aumenta en 3 órdenes de magnitud la concentración de genes de resistencia en los suelos. Los fármacos, algunos se acumulan un poco con el tiempo hasta alcanzar ciertos umbrales. Otros pues se biodegradan, ¿no?, en suelos, pero los que son más afines a ser inmovilizados en los suelos, esos tienden a acumularse, pero no hemos visto que esa acumulación lleve a un incremento también en la presencia de los genes de resistencia. O sea, ahí simplemente el hecho de empezar a regar con esa agua que los contiene, alerta, digamos, a la comunidad microbiana, y todos, o sea, es como va a llover y todos sacan su paraguas, ¿no? Y es lo que hemos visto, y no lo guardan, y no se compran 2 paraguas, con un paraguas tienen, ¿no? Es un poco el paralelismo ahí. Entonces, sí se activa en los suelos, y justamente ahorita estamos estudiando también a la filosfera, o sea, a lo que está en la superficie de las hojas, ¿no?, de los cultivos, y hay que ver ahí cómo es la comunidad microbiana y cuánta resistencia hay. Hemos empezado a estudiar también los aerosoles. En las plantas de tratamiento se generan aerosoles, o cuando en los canales de distribución llega a haber pues pequeños desniveles, entonces hay turbulencias y se generan aerosoles. Entonces hemos estudiado la presencia de tanto bacterias cultivables, pero también nada más simplemente del material genético, y sí vemos que también ahí está. Y pues incluso en el Mezquital
en un estudio epidemiológico que se hizo con colegas de la Facultad de Medicina y con gente del Instituto Nacional de Salud Pública, pues empezaron a estudiar pues heces y pues esas también se empezó a ver cuánta resistencia antimicrobiana hay en las heces de trabajadores agrícolas, por ejemplo, donde sabemos esos están que se usan esas aguas, el suelo, con el aerosol, con el agua, etcétera. Y bueno, en eso andamos, ¿no? De que efectivamente sí hay diseminación de resistencia antimicrobiana hacia el ambiente. Y pues ya se conoce bien que los hospitales son pues puntos focales de diseminación porque ahí se concentran enfermos con los tratamientos y demás. Y pues yo creo que esto, lo que nosotros estamos haciendo y muchas otras personas en el mundo, es empezar a ver qué tanto la diseminación en el ambiente contribuye también a que pues vayan perdiendo eficacia nuestros tratamientos médicos, ¿no? Que es lo que preocupa. Sí, además la agroindustria usa antibióticos como promotores del crecimiento para facilitar el crecimiento de los animales y la producción, y eso también termina en los ríos, en las aguas, y pues, han encontrado hasta en los peces del mar restos de antibióticos en su cuerpo, de antibióticos que vienen de las ciudades, de los que toma la gente o de los que se echan en la agroindustria, ¿no? Y regresar un poco a los desechos que usamos como abonos, ¿no? O sea, usar desecho de granjas porcinas o aves, en donde también los veterinarios sí aplican de manera profiláctica cantidades importantes de estos fármacos, justo para evitar, pues, una epidemia dentro de Bueno, se calcula que más del 60% de los antibióticos que se consumen en el mundo son para la agroindustria, ¿no? Y entonces cuando eso es el estiércol, la gallinaza, la porqueraza, etcétera, que son abonos, ¿no? Muy importantes para ser utilizados otra vez para producir alimentos, pero pues terminan en el suelo y también son igual que el reuso de agua residual, pues es un tema. Y lo que también nos preocupa un poco son las plantas de tratamiento, que tanto la misma planta de tratamiento, y Germán creo que también ha investigado esto, que tanto la planta de tratamiento contribuye como diseminador de resistencia, porque finalmente sí, exacto, concentra ahí. Las que son de lodos activados, pues es como una olla express biológica, ¿no? En donde vas a poner a convivir a los organismos y se van a intercambiar rápidamente información genética, y pues justamente esos son puntos que hay que pues seguir atendiendo y ver qué haces son las plantas de tratamiento también en remover a los fármacos del agua. Y como no está normado, porque pues ya digo, es muy complicado, nadie lo vigila. No, hombre, sí, pero si decías que se actualizó medio raro la norma y ahora, Germán, tú trabajas con el aprovechamiento, la recuperación de productos de valor agregado en el agua, y esto que comentamos, bacterias multiresistentes, restos de fármacos, qué locura, ¿cómo quitarle eso al agua? Sí, justamente, bueno, es que el proceso de tratamiento tiene que ser completo. Si no es completado, pues surge esto. Muchos de las bacterias y los genes de resistencia que están en las bacterias se pueden eliminar si a estos le llaman lodos, que es las bacterias que hacen el tratamiento de agua y que van quedando residuales, se les da un tratamiento de digestión anaerobia. En la digestión anaerobia, pues esto se elimina, ¿no? Y nosotros lo hemos visto, hemos hecho aquí estudios, se eliminan, pero además por la digestión anaerobia se pueden generar otros productos muy, muy valiosos. Por ejemplo, tenemos el caso de la producción de ácidos carboxílicos de cadena media. O sea, ya la planta de tratamiento no es nada más una planta para tratamiento de agua, sino se transforma en una biorefinería. Si se le da el tratamiento al agua, sí es una biorefinería, y después con los desechos que se generan ahí, se les da otro procesamiento, se pueden obtener químicos de muy alto valor agregado, además de
biocombustibles, ¿no? El metano que siempre se saca de los procesos anaerobios, pero hay etapas previas en donde se pueden obtener estos ácidos carboxílicos, se pueden obtener biopolímeros, se puede obtener hidrógeno, y todo este proceso, por este paso de anaerobiosis, mitiga muchos de los efectos que hacen en las bacterias que puedan ser más dañinas a la salida, ¿no? Entonces, no nada más se está mitigando esto, sino se están generando compuestos en donde, por ejemplo, para una industria, nosotros trabajamos mucho para como modelo aguas de la industria vitivinícola, aguas de la industria de la fabricación de quesos que son muy, muy contaminantes y que se pueden utilizar para obtener productos de mayor valor agregado que a veces se subestiman, ¿no? Y esto pues les interesa mucho a ver cómo además de recuperar agua limpia, se puede obtener un recurso para paliar un poco el gasto que se hace en el tratamiento de agua. Entonces esto pues recupera, así como el metano se recupera para generar electricidad en las grandes plantas de tratamiento, cuando ya en el último proceso estos lodos que son las bacterias residuales se meten a un digestor anaerobio, se genera metano y con este metano se genera electricidad y hasta el 60-80% de la electricidad que consume la planta se puede autogenerar con este metano que se va generando. Entonces, bueno, pues esto es una baja de los costos de operación de la planta, pues increíble, ¿no? Y si además en otros tipos de industrias se pueden generar compuestos de alto valor agregado, pues hasta se vuelve ya, por eso digo, una biorefinería, ¿no? Un negocio, van a andar unos pepenadores de aguas residuales. No, bueno, pero es que eso ya existe, ¿eh? No es broma, pero existe. Aquí en Querétaro, desvían la producción del agua para tratarla en unas plantas de cierta zona en donde tienen un campo de golf y necesitan agua para tratar de irrigar el campo de golf, pero entonces digamos que desvían los drenajes. O sea, esto ya se da. La pelea por el agua, no estoy hablando del agua limpia, la pelea por el agua, como esté, ya se da, porque existen métodos para tratarla y una vez que está tratada se vuelve en un recurso muy valioso. Sí, y con la crisis hídrica actual. Sí. Pero bueno, tenemos que cerrar. Qué pena, oigan, pero está súper interesante. Cristina, ¿con qué te quieres despedir? Pues claramente que el agua residual no es un desecho, sino es un recurso. Lo inicié ya al inicio, ¿no? Y es un recurso que tenemos que entender. Tenemos que entender cómo se hace su composición, o sea, eso que tú decías de en dónde en la ciudad se descargan qué cosas, o también en una cuenca, ¿no? Cómo se va componiendo ese drenaje y qué uso luego le queremos dar. Y que en realidad tenemos que planear al revés, o sea, no regular límites máximos permisibles para luego poder usar, sino más bien empezar a decir, de entrada es un recurso y ese recurso se va a usar para qué y en dónde. Y en función de eso se tiene que evitar que entren los metales o los fármacos o lo que sea a esas aguas, porque si no ya no se van a poder usar para el siguiente paso o va a empezar a salir muy caro, ¿no? Entonces nosotros a eso le llamamos el urbanismo del agua residual, o sea, tenemos que empezar a pensar que lo que se descarga al drenaje tiene que ser acorde a dónde se va a aprovechar esa agua residual. Y se tiene que estudiar y gestionar de una forma responsable, completa, sostenida, con todos los recursos posibles para poder obtener el mejor beneficio. Pues sí, con esa idea me quedo un poco. Germán, ¿con qué te quieres despedir? Pues efectivamente el agua es un recurso y es limitado, muy limitado. En un país como el nuestro, en donde la mayoría de la población, el PBI está asentado, es donde menos hay agua. Y no la estamos tratando, no la estamos reutilizando como debería de ser. Y lo hemos postergado por mucho tiempo ya. Y creo que esto necesita una solución inmediata. El tratar el agua para reutilizarla, tratarla bien para quitar todo esto que puede ser dañino y pues reutilizarla porque no hay más agua. Yo creo que eso es ya lo estamos viviendo todos, esta guerra por el agua limpia.
porque el agua no escasea el agua, lo que escasea es el agua limpia. Y escasea el agua limpia porque no hemos dedicado los suficientes recursos, no lo hemos tomado en serio para que ya ahorita estuviéramos reutilizando todo el agua. Y como les digo, esto se puede utilizar hasta para beber. En Singapur lo hacen desde el año 2000 y pues ahí tenemos que estar. No tenemos otra, no tenemos grandes lagos como en Canadá, no tenemos esta gran cantidad de agua que tienen otros países. Es limitado el recurso en México. Y si es limitado, ya estamos atrasados en el tratamiento y el reuso del agua para consumo humano, no nada más para riego, para consumo humano. Estamos muy atrasados ahí. Eso es lo que a mí me queda, ¿no? Tenemos que actuar ya. Sí, y en el camino aplicar, implementar la vigilancia epidemiológica así sistemática, ya de una vez, ya se hizo, sí se puede. Yo creo que esa también es algo que se tiene que hacer. Desde luego tenemos a los científicos más destacados y capaces de hacer eso. Falta conectarlos con los municipios y con la autoridad que le abra la intención y los recursos para que se haga y se implemente. Nos tenemos que despedir. Doctor Germán Buitrón, muchísimas gracias por haber estado en Hipócrates 2.0. Muchas gracias, Germán. Gracias, muchas gracias. Doctora Cristina Ziep, muchísimas gracias por estar acá en Hipócrates 2.0. Gracias a ustedes, un placer platicar con ambos y con el público, espero que les haya interesado. Claro que sí, muchísimas gracias. Y con esto nos vamos. Ya vieron ustedes en estos 2 programas todo lo que quedó planteado sobre la importancia del estudio adecuado de las aguas residuales, todas las oportunidades que hay para eso. Yo soy Mauricio Rodríguez, esto fue Hipócrates 2.0. Esperamos que la próxima semana nos vuelvan a acompañar. Por lo pronto quédense en sintonía de Radio Universidad. Hasta la próxima. Hipócrates 2.0 es una producción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes, PUIRE, coordinado por el Dr. Samuel Ponce de León. Te esperamos la próxima semana. Hipócrates 2.0 Radio UNAM. Experiencia sonora.